con un grado -1 de libertad. Hecho esto, lo que nosotros definimos va a ser un nivel de significancia, que en este caso sería 0,05. Hay un punto de más, ¿no? 0,05. Y vemos si es que el valor que obtenemos de la muestra se encuentra dentro de los límites, pero ya en términos de probabilidad. Veamos un ejemplo. El material muestra una variación en la resistencia a la tensión menor o igual a 15 psi con 95% de confianza, es lo que nos preguntan. ¿De acuerdo? Y encontramos lo siguiente, que en una muestra de 8 piezas se obtuvo una desviación estándar de 8. Ahora bien, lo que queremos ver es si es que la varianza es menor de lo que nosotros hemos medido con nuestra muestra. Por lo tanto, las hipótesis que planteamos van a ser que la varianza es igual a 15 al cuadrado, es decir, el valor que queremos rechazar, y la alternativa va a ser que la varianza es menor que 15 al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Calculamos el chi cuadrado estimado de nuestra muestra, donde vamos a tener el número de grados de libertad, puesto que eran 8 piezas. Le quitamos un grado de libertad. Ya sabemos que eso sucede cuando trabajamos con muestras y la distribución T, la distribución chi cuadrado y la distribución de Fisher. Elevamos al cuadrado la desviación estándar de nuestra muestra y lo dividimos entre la varianza poblacional que nosotros estimamos que existe. Obtenemos un chi cuadrado que es igual a 1,99. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Obtenemos el chi cuadrado de tablas. ¿Ya? Entonces, para esto, por favor, les voy a pedir de que usen su aplicación. No se olviden, estamos planteándolo al 95% de confianza. Por lo tanto, si es el 95% de confianza, nosotros quisiéramos saber si hay un 5% de significancia de que la varianza sería menor que 15 al cuadrado. Por lo tanto, a la aplicación habría que entrar, o a las tablas también, con los siguientes datos. Lo primero, con 7 grados de libertad. Y lo segundo, con un alfa igual a 0,05. Entonces, ustedes en la aplicación lo que tienen que hacer es buscar la distribución chi cuadrado, ponen el tamaño de la muestra, que en este caso sería 7, y en probabilidad lo que ponen es 0,05, porque ese es el grado de significancia. Y buscan la probabilidad de X sea menor que el valor obtenido. Y lo que les va a dar es un valor de 2,16, que redondeando es igual a 2,17. ¿Sí? Entonces, como el chi cuadrado que hemos encontrado es 1,99 y 1,99 es menor que 2,17, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, no existe una conclusión fuerte para aceptar la hipótesis nula. No se puede aceptar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Así de sencillo es el análisis. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver si es que nosotros estamos estimando una varianza que pueda ser muy pequeña, ¿no? Una variación muy pequeña, o que podría existir una variación de menor valor o de mayor valor si esto fuera de doble cola. Bien, la otra hipótesis de varianzas que realizamos es cuando estamos comparando dos muestras. Si estamos comparando dos muestras, entonces vamos a tener dos poblaciones que nosotros quisiéramos ver si es que tienen un comportamiento similar. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es comparar si sus varianzas son iguales. No se olviden que habíamos dicho que a veces asumimos, para el cálculo de las medias, ¿no?, que las varianzas son iguales o que las varianzas son desiguales. Si las varianzas son desiguales, estaríamos diciendo que provienen de distintas poblaciones, ¿no? Y si las varianzas son iguales, pues estarían proviniendo prácticamente de la misma población.
Muy bien, ahí entonces, ¿cuál es el estadístico que utilizamos? Va a ser la distribución de Fisher. Y la distribución de Fisher va a estar dada por la relación de varianzas de la muestra 1 y de la muestra 2. ¿Sí? Entonces, acá lo que podríamos comparar son dos poblaciones en las que tengamos, o dos diferentes muestras mejor, en las que tengamos un tamaño de muestra para cada una y sus respectivas desviaciones estándar. Entonces, acá podríamos testear a un 95% o a un nivel de significancia del 5%, si es que las varianzas son desiguales, o en este caso, si la varianza 1 es menor que la varianza 2, es decir, que se tiene una menor variación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el valor de Fisher estimado de las muestras, que sería la varianza de la primera población respecto de la segunda población, de la varianza de la segunda población, que nos da 9. Y en nuestro test entramos nuevamente a la aplicación. Si me siguen, por favor. Buscamos la distribución F y van a tener D sub 1 y D sub 2. D sub 1 es el tamaño de la muestra 1. Hay que tener mucho cuidado de no cruzar los datos, ¿no? Entonces acá sería 8. Para la segunda sería 6. Y lo que quisiéramos es un test de confiabilidad que sea mayor al punto 0,5, porque estamos buscando un nivel de significancia del 5%. Y lo que nos da es un valor de 4.146, redondeando 4.15, ¿no? Entonces, como 9 es mayor que 4.15, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Que no podemos rechazar la hipótesis nula. O mejor dicho, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Porque 9 es mayor que 4.15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Que 9 se encuentra por encima de 4.15. Acá hay una conclusión bastante fuerte, porque 9 es mayor que 4.15. Pero, nuevamente, simplemente afirmamos que hay suficiente evidencia para indicar que la variación ya se ha reducido. No son conclusiones absolutas. Simplemente dependen de las muestras con las que trabajamos. Consultas que tengan, jóvenes. ¿Está claro? Bueno, estos entonces los test que nosotros deberíamos realizar cuando estamos trabajando con muestras continuas, ¿no? Con poblaciones continuas, dependiendo de si es que tenemos una varianza conocida y la muestra es mayor que 30, y si sigue una distribución normal. Y si las muestras son pequeñas, lo primero que tendríamos que testear, ¿qué es? Tendríamos que testear si las varianzas son iguales o desiguales, con el propósito de utilizar cualquiera de las ecuaciones que tenemos. Esto cuando se trata de dos muestras. Si se trata de una muestra, pues simplemente aplicar el estadístico t-student. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con proporciones? Hay algunos problemas donde ya las distribuciones son discretas, como bien conocemos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con el análisis de distribuciones discretas, ya sea con la distribución binomial o con las proporciones. Prácticamente nos van a llevar a las mismas consecuencias, o mejor dicho, a las mismas conclusiones. Entonces, acá lo que se trata de probar es si es que una población tiene una proporción o una probabilidad de ocurrencia determinada. Y en caso contrario, si es que es diferente, menor o mayor. Entonces, al igual que como lo hacíamos con las distribuciones continuas, ¿qué es lo que hacemos? Pues definimos un protocolo en el cual obtenemos las hipótesis estadísticas, el nivel de significancia, el nivel de probabilidad que nosotros queremos probar y, por supuesto, evaluar si es que la probabilidad se encuentra
por encima o por debajo del límite que nosotros hayamos obtenido. Algunos autores consideran que se deben hacer dos tipos de análisis. Uno, cuando el tamaño de la muestra sea menor que 30 y otro cuando sea mayor que 30. Las conclusiones no difieren mucho, pero vamos a decir que este es un análisis más preciso cuando la muestra es menor que 30. Si la muestra es menor que 30, lo que tenemos que hacer es el cálculo de la distribución binomial. ¿De acuerdo? En el cual nosotros vamos a determinar la probabilidad de que se cometa el error tipo 1 o el error tipo 2. Fíjense, si lo que planteamos es que la proporción o la probabilidad es menor que la proporción de referencia, ¿sí? Nosotros tendríamos que calcular ¿qué? La probabilidad de que se den valores por debajo de un determinado valor. Y si va a ser mayor, hallamos el complemento, ¿no? Si son de dos colas, pues tenemos que hacer los dos análisis. Si ustedes se dan cuenta, vemos por encima y por debajo. Muy bien, veamos un ejemplo. Una empresa fabricante de equipos mecánicos patrocina un curso de adiestramiento para su personal de venta y servicio. Y los registros del curso demuestran que un 64% de los alumnos aprueban los exámenes finales. Entonces, este es un dato histórico que se tiene. Se efectúan ciertos cambios en el programa de adiestramiento con objeto de mejorarlo. Y al año siguiente, de 20 alumnos del curso, 15 aprueban. Entonces, como ven, la población es de 20, ¿no? O la muestra es de 20, como quieran verlo. Y han aprobado 15. Entonces, queremos ver si es que realmente se está cumpliendo que el nuevo programa de adiestramiento es mejor que el que se utilizaba anteriormente. Entonces, nuestro nivel de significancia va a ser del 1%. Es decir, queremos estar 99% seguros de que el curso sea mejor. Planteamos nuestras hipótesis, fíjense, que la proporción sea igual a 0,64 y la alternativa de que sea diferente. Acá también podríamos poner que sea mayor que 0,64, ¿no? Depende de cómo nosotros queramos plantear la hipótesis alternativa. Entonces, como el tamaño de la muestra es 20, calculamos el número estimado de aprobados, que sería 12,8, y fíjense, ese sería nuestro punto de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes teníamos un 0,64 de aprobación, multiplicado por 20, debería haber, si redondeamos, 13 aprobados. ¿De acuerdo? Ahora nosotros lo que planteamos es si es mayor o si es menor. Bueno, si es mayor, entonces tendríamos que calcular la probabilidad de que esté por encima o por debajo. Es decir, 2 veces 1 menos la probabilidad de que estén aprobados hasta el valor de 15. Porque 15 es lo que hemos obtenido de aprobados en el curso. 12,8 es nuestro límite. ¿Sí? Entonces, obtenemos la probabilidad con la distribución binomial y del cálculo nos sale que el valor es de 0,2021. ¿De acuerdo? Pero nuestro nivel de significancia, ¿cuánto era? 0,01. Pero como esto es bilateral, es 0,005. Ahora, 0,2021 se encuentra por un valor mayor a 0,05. Por lo tanto, eso es 0,2021, ya hay un error. Entonces, como el valor es mayor, pues, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que somos incapaces de rechazar, rechazamos la hipótesis nula. Y además que existe un fuerte sustento de la conclusión obtenida, porque punto 2021 es mucho mayor que 0,005. Nada más que eso. ¿Qué pasa si el tamaño de la muestra es mayor que 30? ¿No? Si el tamaño es mayor que 30,
pues tenemos que trabajar con la distribución normal, es decir, con Z, y tenemos dos caminos para realizarlo. El primero es trabajando con la cantidad de elementos que hemos obtenido y calcular un Z. Si el Z es mayor o menor que el límite, entonces ahí rechazamos la hipótesis nula, tal como le decíamos en las distribuciones continuas. El otro camino a hacer es trabajar con las proporciones. Y las proporciones significa simplemente trabajar con la proporción o la probabilidad estimada de ocurrencia, que vendría a ser la cantidad de valores que hemos obtenido dividido sobre el tamaño de la muestra. Y fíjense, imaginariamente sígame por favor. Si acá factorizamos n, esto vendría a ser x sobre n. Y esto se quedaría en p sub 0. Y este n vendría acá a multiplicar. Ahora, si ese n, en vez de multiplicarlo, pasamos al denominador, pasa a dividir. Entonces tendríamos 1 sobre n. Y como acá hay una raíz cuadrada, le introducimos una raíz cuadrada como 1 sobre n al cuadrado. Entonces n con el cuadrado se va y nos quedaría todo esto dividido entre n. Entonces, de esa manera, nosotros obtenemos un z equivalente, pero ya no en función de la cantidad de ocurrencias, sino en referencia a las proporciones. ¿De acuerdo? Y esta es la fórmula más utilizada, porque esta es genérica, ¿no? Nos da una proporción que puede ser extrapolada a otras muestras, mientras que esto quedaría, como en condicional, simplemente referida a la muestra que nosotros estamos analizando. Entonces, veamos el análisis. Un jefe de control de calidad se plantea la hipótesis de que no más del 7% de las refacciones que se fabrican en un proceso de manufactura tienen defectos. Entonces, él dice, la cantidad de defectuosos que sacamos en nuestra fabricación llega al 7%. Esa es la afirmación que él realiza. Entonces, nosotros quisiéramos probar si es que lo que él está indicando tiene sustento o no. Para ello, entonces, se saca una muestra aleatoria de 90 refacciones y encontramos que 11 son defectuosas. Entonces, sometemos a una prueba del 5% de significancia las hipótesis. ¿Y cuáles vendrían a ser? El jefe de control de calidad nos dice que P es igual a 0,07. Y nosotros queremos testear de que sea mayor. ¿De acuerdo? La muestra es mayor que 30. Por lo tanto, fíjense que estoy trabajando con cantidades, no con proporciones. NP sub 0 va a ser igual a 30 multiplicado por el 7%. ¿Sí? Y esto es mayor que 5. ¿De acuerdo? Entonces, también tendríamos que sacar lo que es la desviación estándar, que sabemos que es n por p por q. Y sobre eso nosotros calculamos el z. Bien, de acá podríamos decir que no, parece que es mayor, pero eso lo comprobaremos mediante el test de hipótesis. Entonces, por 0 o n por p, ¿cuánto vendría a ser? 11 dividido entre 90 nos da 0.12 por 90 piezas nos dan las 11. ¿Sí? Acá sería entonces n por la fracción de defectuosos que nosotros hemos encontrado, que es 11 dividido entre 90, o mejor, las 11 directamente. Menos, ¿cuánto tendríamos que tener? 0.07 por 90, que vendría a ser 6,30. ¿No? Estoy aplicando este estadístico, n por p sub 0. 90 por 0.07. Y obtenemos la desviación estándar, que va a ser 90 por 0.07 por 0.93. Y encontramos que el z calculado con la muestra es de 1,94. Mientras que el nivel de significancia, en base al 5%, equivaldría a un z de 1,645.
Como 1,94 es mayor que 1,64, entonces nos estaríamos encontrando en la región de rechazo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos incapaces de rechazar la hipótesis, como 1,94 es mayor que 1,645, pues nosotros rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que el nivel de significancia hubiera sido el 1%? Si trabajamos con un 1%, a ver, veamos qué es lo que sucedería. Queremos tener un valor que sea por... Nos sale 2.32. ¿Sí? 2.32. Si alfa fuera del 1%, nos saldría 2.32. Y fíjense, 1,94 está por debajo de 2.32. Entonces, con un nivel de significancia del 1%, somos incapaces de rechazar la hipótesis nula. Entonces, por eso es que no son absolutos nuestras conclusiones. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que hace que uno elija un nivel de significancia del 5, del 10 o del 1%? Que son los estándares, habíamos dicho. Pues eso lo lleva un poco la experiencia que se tiene. Y en otros casos, un nivel de confianza que nosotros tengamos de que sí podemos cometer un error, pero ese error no va a implicar un gran impacto en nuestros procesos de análisis, ¿no? Entonces, en base a ello es que se elige ese nivel de significancia. Ahora bien, quisiera que ustedes los resuelvan con proporciones. ¿Cómo sería con proporciones? Acá tendríamos 11 sobre 90 menos 0,07. ¿De acuerdo? Y en el denominador, ¿qué tendríamos? La raíz cuadrada, fíjense, la raíz cuadrada de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N. Es decir, 0,07 por 0.93 y dividido entre 90. Y me dicen cuál es el valor que les da de Z calculado. El mismo valor, ¿verdad? 1,9417. En lo particular, creo que es mejor trabajar con proporciones antes que con tamaño de valores que tendríamos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos problemas en los cuales podría haber dos proporciones, dos muestras. Entonces, en estas proporciones, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con las diferencias. Y lo que buscamos son si las proporciones de las dos poblaciones son iguales o tienen algún valor específico, o si son menores, mayores o diferentes. Y el análisis va a ser igual al que realizábamos con las distribuciones continuas. Es decir, obtenemos un Z calculado que va a ser igual a la diferencia de las proporciones de las muestras menos la diferencia que se tenga de las proporciones dividido entre la suma de varianzas de proporciones. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ese valor, nosotros podemos sacar conclusiones sobre si dos poblaciones son iguales o no. Entonces, fíjense, un fabricante está evaluando dos tipos de equipos para fabricar un artículo. Dos tipos de equipo. Se obtiene una muestra de la teoría de n sub 1 igual a 60 para la primera marca y se encuentra que 8 de ellos tienen defectos. Mientras que el otro equipo se saca una muestra de 90 y se encuentra que 9 de ellos tienen defectos. Entonces, queremos ver si hay una diferencia significativa entre trabajar con un equipo o trabajar con el otro, con un nivel de significación del 5%.
Entonces, fíjense, son dos tipos de equipo diferentes. Entonces, acá queremos ver si es igual a 0 la diferencia o si es diferente. El nivel de significancia es 0,05, que equivale a 1,96. Sacamos la proporción de la primera máquina, la proporción de la segunda máquina, y calculamos el Z. Como ven, Z me da 0,56. 0,56 es menor que 1,96, por lo tanto, somos incapaces de rechazar la hipótesis nula. ¿Qué deberíamos hacer? Pues repetir el experimento posiblemente, pero en base a las muestras que hemos obtenido, nos está mostrando que las máquinas prácticamente son iguales, no hay gran diferencia, ¿no? Esto entonces es lo que nos lleva a que debamos ver, si vamos a comprar las máquinas, cuál sería la más económica, porque en términos técnicos, prácticamente ambas cumplen con los requisitos de tener una cantidad de defectuosos similar. Bien, ¿y qué es lo que tendríamos a continuación? Tendríamos las tablas de lo que significan las varianzas, la relación de varianzas y las de proporciones. Y acá en las de proporciones podemos trabajar con la cantidad de defectos o con proporciones estimadas. Esos son entonces los test de hipótesis que se realizan. Hay una muestra, hay un test adicional, ¿ya? Y el test adicional es el siguiente. Son las poblaciones pareadas o los experimentos pareados. ¿Qué se denomina pareados? Son situaciones experimentales en las cuales existe una dependencia entre los resultados que se obtienen. Esto significa que los datos de los tratamientos se obtienen por pares, ¿sí? De forma que cada par son datos que tienen algo en común. Y ese algo en común se va a dar de la siguiente manera. Ya sea que a una misma muestra, en este caso pacientes, se aplican dos tratamientos diferentes, es decir, dos medicamentos, para ver cuál es el más efectivo. O puede ser que a las mismas piezas se les hace una prueba de dureza con distintos instrumentos. Fíjense, hay un elemento en común, pero con distintos instrumentos. Entonces, en este caso, lo que se quería probar eran los medicamentos, es decir, lo que inyectamos. En este caso, lo que queremos probar son los instrumentos. Y por lo tanto, acá nuevamente quisiéramos ver cuál de los dos es el que nos da mayor diferencia, ¿no? Y acá vamos a tener un ejemplo, fíjense. Si se desea ver si dos básculas están sincronizadas, se toma una muestra aleatoria de 10 especímenes y cada uno se pesa en ambas básculas. El mismo elemento en ambas básculas. Cuidando que el orden en que se utilizan sea elegido al azar, por supuesto, ¿no? Y el trabajo lo realiza el mismo operador y los datos obtenidos se muestran en la tabla. Entonces, báscula 1, báscula 2, pero es el mismo elemento. Esto es lo que nos está dando la misma significancia. Entonces, estaríamos hablando aparentemente de dos poblaciones, pero no es así. Es una sola población con dos diferentes resultados. Entonces, en vez de trabajar con la diferencia de muestras, como lo hacíamos anteriormente, permítanme ir acá a la tabla. No estamos comparando dos diferentes muestras. Estamos comparando una muestra con dos diferentes resultados. Por lo tanto, lo que nosotros calculamos va a ser, fíjense, vamos a calcular el promedio de las diferencias. Y acá ese promedio de diferencias o va a ser igual a 0 o va a ser diferente de 0, ¿no? Entonces acá las diferencias, ¿por qué? Porque son el mismo elemento probado en las dos básculas. Por lo tanto, lo que acá tenemos que testear es
la diferencia. No los promedios de las muestras, sino el promedio de las diferencias entre los valores obtenidos sobre la misma muestra. Y esos datos, dependiendo del tamaño de muestra, fíjense, ¿con cuál de las dos tablas deberíamos trabajar? Aquí está. Pues tenemos que trabajar con la primera. Y no es mu sub 0, sería mu sub d. Y x base sería x base sub d. ¿No? Porque estamos haciendo lecturas o controles o mediciones sobre dos elementos con la misma muestra. O en la muestra con dos diferentes lecturas. Y dependiendo si es que es una distribución normal o si es una distribución normal pero con varianza desconocida, utilizaríamos Z o utilizaríamos T. Esos son entonces los experimentos pareados. ¿Qué significa pareado? Significa que se hacen lecturas sobre un mismo elemento de análisis. Bien, estas son entonces las pruebas de hipótesis que nosotros tenemos para el análisis de poblaciones. Preguntas que tuvieran, jóvenes. ¿Ninguna consulta? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver problemas la próxima clase. Y ahí espero que ustedes puedan manifestar alguna duda que tuvieran. ¿De acuerdo? Con esto entonces habíamos terminado lo que es pruebas de hipótesis. Nos faltan dos temas. Bueno, son 4 temas, pero hay algunos temas que no son tan importantes para ustedes. Entonces nos faltarían en realidad 3 temas. Van a ser ANOVA, análisis de varianza, test de significancia o bondad de ajuste y regresión lineal. El examen no va a contemplar los últimos 3 temas, simplemente van a ser informativos para ustedes. Pero sí el examen va a llegar hasta pruebas de hipótesis, por lo tanto tendríamos teorema del límite central, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Esos serían los temas que cubriría el tercer parcial. Y ya para quedar una fecha, ¿estarían de acuerdo en dar el examen el 13 de diciembre? Perdón, 12 de diciembre, sábado. ¿Qué opinan? Y yo creo que estaría bien, pero todavía no sabemos qué fecha vamos a dar en básicas y tal vez ahí surjan choques. ¿Cuándo les darían los de básicas? Imagino que la primera semana o tal vez esta ya van a sacar el rol. Pues el 17, sí. 7 de diciembre. Sí, está bien, ¿eh? Prácticamente ya tenemos los temas del examen, ¿no? Entonces, 7 de diciembre, ¿les parece bien? En 2 semanas prácticamente. Y nosotros vamos a continuar con los temas selectivos. Y obviamente, revisión de notas, exámenes, los vamos a tener bueno, estas semanas de exámenes, ¿no? Lo tendríamos la última semana. ¿Están de acuerdo? Sí, el 7 está bien, creo. A ver, diciembre. 5 de diciembre. Era noviembre lo estaba viendo. 5 de diciembre sería. No el 12, el 5. ¿Está bien? El 5 entonces damos el cuarto parcial, ¿de acuerdo? Está bien, Miguel. Muy bien, entonces el día miércoles vamos a ver algunos problemas, algunos ejemplos de cómo resolver los ejercicios de test de hipótesis.
Con eso terminaremos nuestra sesión. Les agradezco por su asistencia y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Vaya bien.